con el doctor Jaime. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sí, buenas tardes. Estamos en la presencia del Señor, pidámosle su Espíritu que nos ayude a entender todo esto. En forma más práctica, le comentaba yo a nuestros técnicos, a Oscar y a Francisco, que material de películas lo voy a dejar y videos los voy a dejar nada más en la carpetita, si no nos vamos a atrasar. Hoy teníamos ahí en la espiritualidad del ser humano, pues una película que dura casi 1 hora y fracción, 1 hora y media. Entonces dije, bueno, 1 hora y media estar viendo peliculita como que no va. Queda en tarea. Bien, aquí nos quedamos. Algunas formas de religión ofrecían el consuelo y el alivio y la felicidad en la otra vida, pero lo más frecuente era que los predicadores empeoraran aún más los sufrimientos de las personas al anunciar que el sufrimiento era un castigo de Dios por el pecado. Peor aún era la teología de la predestinación, que enseñaba que algunos de nosotros estábamos ya predestinados para el infierno y que de nada serviría lo que pudiéramos hacer para evitarlo. Todo esto justificaba ingenuamente las situaciones de sufrimiento por una falsa espiritualidad. Si ustedes le dan allá en su presentación clic, espiritualidad, ahí ya presenta una espiritualidad pues muy fanática y una espiritualidad cristiana de alegría que ustedes van a encontrar ahí. Por otra parte, ya habíamos visto que no solo hay que considerar el aspecto negativo, también el aspecto positivo. Este aspecto positivo de la visión de la realidad está surgiendo de una nueva ciencia, una nueva clase de mentalidad científica que abre nuevas y vastas posibilidades a la espiritualidad y la fe en Dios. Y esto es solo resultado de lo maravilloso que es el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Este cambio constituye uno de los signos realmente importantes de nuestro tiempo. Nuestros lapsos. Bueno, ¿se oye? Sí. Bien. De todas las maravillas que existen, hay un video que también ahí queda pendiente de Readers, y este video es lo maravilloso que es el ser humano. Tiene muchos videos, ¿verdad? La naturaleza, los animalitos y el ser humano corona de la creación. ¿Cuántas cosas bellas podemos descubrir nada más para contemplar lo que es el ser humano? Bien, esto nos ayuda a entender que en nuestro mundo no solo hay negatividad, sino principalmente y sobre todo lo positivo encontrado en el ser humano. Ciertamente que los signos de nuestro tiempo son asombrosamente ambiguos y confusos. Hemos entrado en una época que está llena de promesas, pero cargada de inimaginables peligros. Aquí se presenta la ocasión para una metáfora. Somos como un transatlántico gigante que ha soltado las amarras y va a la deriva. Los peligros a que está expuesto son incalculables. Vamos a naufragar o extinguirnos. Algunos pretenden regresar a la seguridad del puerto, pero eso ya no es posible, está demasiado lejos. Otros están tan distraídos que no son conscientes del hecho que se ha abierto un boquete en el transatlántico. Y no falta quienes desearían saltar o nadar solos hasta la orilla, pero no tienen en cuenta que hay muchos tiburones, como ahí lo marca nuestro dibujito.
pero estamos demasiados lejos de esta posibilidad de regresar y ya no hay posibilidad alguna de ir cada uno por separado. Todos estamos juntos en este barco. Lo mismo, estamos juntos en este mundo. Por otro lado, es cada vez mayor el número de pasajeros que ven este ir a la deriva como una oportunidad sin precedentes para alejarse de la esclavitud y el sufrimiento del pasado y avanzar en busca de la tierra prometida de la libertad y de la felicidad. Cada día se abren nuevas posibilidades en el horizonte. El hambre de una nueva espiritualidad es un signo de esperanza. El deseo de justicia, paz y cooperación es alentador. Las nuevas voces desde abajo y la globalización de la compasión hacia quienes están necesitados son prometedoras. Se reconocen los peligros del individualismo, ciertamente, y la nueva ciencia nos proporciona un mapa del lugar donde estamos, de dónde venimos y a dónde podríamos ir. Los peligros y las amenazas siguen estando presentes. El barco ya tiene un agujero ahí donde entra el agua, mientras algunos están tratando de reparar ese desperfecto, pero otros en su ceguera egoísta están produciendo nuevos problemas. No se dan cuenta de los icebergs que tienen delante. No hay ninguna tempestad, la naturaleza no es hostil. La tormenta ha estallado a bordo entre los mismos pasajeros, porque cada uno quiere cumplir ciegamente su propio programa. Y la pregunta de fondo, ¿pero quién lleva el timón de este barco? ¿Quién tiene el control de las fuerzas del los mercados, ejércitos, el gran imperio norteamericano, la pura casualidad o es Dios? Ante dicha situación, el creyente no es indiferente. Siente la necesidad de hacer un alto y seguir reflexionando más detenidamente su fe en el contexto de lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo, pero ahora tratando de emitir un juicio de acuerdo a lo constatado. Ciertamente que algunos están preguntando, bueno, ¿y el problema del COVID? Debido a nuestro tiempo tan limitado, solo haremos alguna referencia en una ulterior consulta. Ciertamente que en la carpeta tenemos este material. Ahora bien, después de haber considerado en una visión rápida, en 2 días y fracción, en una visión de conjunto, las múltiples contradicciones, vemos la necesidad de emitir un juicio. Es aquí donde se va a abrir nuestra segunda carpeta. El segundo momento, que es el juzgar. ¿Pero juzgar a la luz de qué? A la luz de la ciencia, a la luz de la filosofía y sobre todo a la luz de la teología. Así que ya tenemos nosotros este momentito. Les pediría yo que abran su carpeta del juzgar. Es el segundo momento. Perdón. Entonces ahí tenemos, segundo momento, juzgar la situación crítica de la libertad. Lo vamos a hacer a la luz de la ciencia, ahí la tienen, mi cursor, a la luz de la filosofía, los sabios, pero principalmente a la luz de la teología. De una u otra manera, podemos decir que a la luz de lo constatado, el género humano se halla hoy en un periodo nuevo de su historia. Un periodo caracterizado principalmente por los cambios profundos y acelerados
que progresivamente se extienden al universo entero. Estamos en una época donde hay profundos y rápidos acelerados. Acuérdense ustedes que los cambios no son ciertamente una novedad en la historia, siempre han existido, pero quizás jamás así tan profundos, tan rápidos, tan vertiginosos como en nuestros días. Más importante aún que descubrir lo que está ocurriendo a nivel fenomenológico, es tratar de descubrir la raíz última de todos estos cambios. ¿Por qué estos cambios? ¿A qué nos lleva a concluir todos estos cambios? Son sin duda diversos los factores que provocan el cambio del cual estamos hablando. Sin embargo, parece ser que todo nos va llevando poco, lenta y gradualmente a la siguiente conclusión. El ser humano, y más en concreto su libertad, se encuentra en un estado crítico de crecimiento. En la actualidad todavía estamos en este estado crítico de crecimiento. ¿No? Bueno, ya me estaban pidiendo autógrafos aquí, Oscar, pero le digo que después se dan los autógrafos. Ante todo, hay que recordar que la antigua visión del mundo, llamada visión estática, estaba inspirada en el mecanicismo. El mundo era considerado como un compuesto de elementos heterogéneos puestos juntos desde el exterior. Así como una máquina está formada por piezas diversas construidas anteriormente, así se imaginaba el mundo, que era concebido como un gigantesco mecanismo, una máquina, en pocas palabras, en el cual todos los seres ya preconstruidos anteriormente, seres independientes los unos de los otros, eran colocados mutuamente ahí. Ahora bien, en tal cuadro de referencia, el ser humano venía concebido como una criatura que aparecía sobre la tierra con todas sus facultades plena y perfectamente desarrolladas. Es decir, el ser humano nace totalmente desarrollado, plena y perfectamente en sus potencialidades. Se pensaba que nacía gozando del ejercicio pleno de su libertad. Pues bien, esto equivaldría a imaginar a un pequeño que ya es adulto en cuanto tal. Imagínense un pequeño que le reclama al doctor: oye, doctorcito, como que se te pasó la mano en la nalgadita, ¿no? Qué bárbaro, le diste, pero con fuerzas. Y así, imaginarnos pequeños ya, pequeños con piercing, pequeños fumando, dominando todo, pues sí. ¿A qué fue debido esto? A los esquemas que durante siglos estuvieron vinculados a conceptualizaciones abstractas y casi ahistóricas. Según los observadores de entonces, todo era invariable y estático. Los cambios que se producían eran solamente superficiales y sin llegar a alterar la esencia de las cosas. Desde su origen, estas poseían una forma definitiva que conservaban siempre sin modificaciones esenciales. Ya todo estaba bien, perfecto, equilibrado, y los cambios eran nada más a nivel superficial. Muy distinto es desde la perspectiva moderna del mundo, de la visión dinámica, que se constataban cambios muy significativos. Así como un cuerpo está formado por sistemas, aparatos, órganos, tejidos, células, moléculas, formando una armonía dinámica en su estructura interna.
Así el mundo es ahora concebido en su unidad, en la visión orgánica. Desde esa perspectiva, el mundo funciona y se organiza como un cuerpo gigantesco, en el que sus partes, las cosas, los seres humanos, son concebidos como inacabados y en proceso de desarrollo y en perfecta vinculación. Entonces, dos visiones. La visión del mundo estático llamado mecanicista y la visión del mundo dinámico llamada orgánica. ¿Por qué mecanicista y por qué orgánica? Visión mecanicista. Es el mundo se imagina una máquina. Pues le falló la bujía. Un carro, ¿verdad? Falló la bujía, la llanta está mal, se la cambia, el eje, el diferencial, el motor, puede rápido cambiar y listo, poner una pieza. Eso. Los objetos que ya estaban antes existentes. Pero ahora se trata de pasar de esta visión fundamentalista estática a una visión dinámica, en que el mundo viene concebido como un cuerpo. No se pueden cambiar los órganos del sistema así como si se cambiara partes de una máquina para hacer un trasplante de hígado, un trasplante de corazón y demás, se lo piensan los doctores. Y eso a veces resulta, no es tan fácil. ¿Por qué? Mientras una máquina funciona independientemente sus partes, un cuerpo no. Si yo me doy un golpe en el pie, me dan un martillazo, lo va a sentir mi cabeza, mis hombros, mis manos, todo, porque, como va a decir este gran físico, todo está relacionado con todo. Esta es la visión holística que poco a poquito debe de ir conquistando nuestras perspectivas. Ahora bien, ya no se piensa que el ser humano nace gozando del ejercicio pleno de su libertad, sino más bien aprende a ser libre. Esto cambia, ¿eh? Cuando estaba yo presentando mi tesis doctoral sobre la Santísima Trinidad en la perspectiva evolutiva de Marie-Joseph Pierre Chardin, me preguntaron eso. Oiga, ¿a poco el ser humano no nace libre? Nace con sus facultades que están en proceso de crecimiento, no están desarrollados, a tal punto que podemos decir que el ser humano no nace así con su desarrollo pleno en la libertad, sino más bien aprende a ser libre. En una perspectiva estática, esto es fuerte para el cambio que se propone, incluso para nosotros que somos creyentes y ya que tenemos una formación, esto nos golpea y nos impacta. Se imaginaba en la mentalidad estática fundamentalista que el ser humano fue creado perfecto en el paraíso, ya no le faltaba nada y perdió su armonía, su perfección al cometer su pecadito original. Y empiezan ya los problemas. Pecado y el mal son consecuencias de una pérdida. Antes se tenía, ahora no se tiene. En la mentalidad evolucionista esto cambia. Esto cambia. El problema del mal podría explicarse ya no debido a la pérdida de un orden o de un estado de equilibrio preexistente, sino más bien como consecuencia de una conquista. ¿Qué sería más fácil de entender? A ver, santas mujeres, sobre todo los que ya son mamá o que han atendido a peques. Un peque, un pequeñito, a los cuantos meses empieza a caminar, a los cuantos años.
Ya sé que Fernando empezó a los 3 años a caminar, ¿verdad? Que empezaba a gatear y a los 6 dar sus primeros pasitos, pero es caso especial Fernando. Pero así normalmente, a los 10 meses empieza a dar sus pasitos. Imagínense el bodoque o la albondiguita ahí va. Ay, se cae. No, 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 no. Ahí va. Y la mamá casi atenta. Y de repente el zapotazo. ¡Paz! Ay, mijito, te caíste porque se te olvidó caminar. Los que están ahí. Ay, en la madre, ¿cómo que se le cayó? Se cayó porque se le olvidó caminar. No, más bien será, se cayó porque sus piernitas todavía no alcanzan a desarrollar su fuerza, su plenitud, su fortaleza que deberían de tener. Algo así ocurre con el mal en el mundo. Nosotros experimentamos el mal en el mundo porque ya se nos olvidó el estado armónico, ¿no? Más bien, experimentamos el mal porque todavía no llegamos a la plenitud de la libertad. Vocación a la santidad es llegar a un estado en que vayamos dominando el mal y que seamos mejores en saber conquistar eso. Más bien como consecuencia de una conquista, poco a poco se va conquistando la totalidad de su ser y de su actuar. Ya les puse el ejemplo del niño que aprende a caminar. A la luz de este molde, de este paradigma, el hombre es visto ya no solo como naturaleza y esencia, como se veía en la visión mecanicista, sino principalmente sujeto histórico, viviente en el tiempo, ya no como una estructura inmutable y fija, sino más bien como personas en relación con y en relación para, en sentido dinámico, destinado no solo a contemplar, sino a transformar y a llevar a término lo que todavía no ha llegado a su plenitud. Y es que en ese esquema de una visión dinámica del mundo, que se debe redimensionar la concepción del sujeto humano y de su libertad. Es decir, es necesario considerar su aspecto positivo. A la luz de lo que hemos considerado hasta el momento, podemos decir tanto como concepto como valor, la libertad ha sido definida y vivida por una multitud de personas en distintas épocas, distintos lugares y con gran variedad de modalidades. Vean, en pocas palabras, hay muchas definiciones y maneras de entender la libertad. Ahí en los apuntitos que pongo yo, que hay unos apuntitos, los apuntes de la actualización teológica, ahí vienen muchas referencias. Algunos ejemplos los encontramos en el transcurso de la reflexión filosófica y teológica, todas en un ámbito social. Dicen, la libertad está en ser dueño de la propia vida. ¿Quién lo dice? Platón. Sin acto no hay realidad y lo menos potencial es el ser más libre. Aristóteles. Una de las definiciones que gusta y que encanta es la siguiente. Es la de San Agustín. ¿Qué es la libertad? La libertad es la necesidad feliz y espontánea de hacer el bien y evitar el mal. San Agustín, ¿no? Y ahí tenemos otras definiciones de libertad, ¿no? Ahí en los apuntitos y pongo bastantes con sus referencias, sus citas de dónde sale eso. Lejos de haber querido mencionar las principales definiciones o proverbios más significativos, me he limitado solo a constatar el hecho social de que hay una
gran cantidad de reflexiones y múltiples enfoques sobre la libertad. Esto no nos ha impedido asumir alguna definición en determinado enfoque en vistas a responder a los desafíos que hemos planteado al inicio. He dicho que desde una perspectiva dinámica, el ser humano no aparece como un ente prefabricado desde el exterior del mundo, ni perfectamente acabado, ni tampoco nace ejerciendo plena y totalmente su libertad en la sociedad. Dijimos, y vuelvo a repetir, el ser humano nace en un mundo que evoluciona y en este ambiente aprende a ser libre. Esto significa en concreto que el ser humano se encuentra a unos pasos de coronar la plenitud de su desarrollo. Se encuentra todavía en un estado crítico de crecimiento. Algunas expresiones de este autor, Marie-Joseph Pierre Teilhard de Chardin, en su ensayo, dice ensayo de un universo personal en la energía humana, es el tomo 6, dice, nosotros nos encontramos incompletos, inacabados. Es en este contexto de la visión dinámica que he asumido una definición más cercana a nuestra expectativa. Y creo que siguiendo a Marie Teilhard de Chardin, dice, para transhumanizarse, llegando hasta el fin del sí mismo. Dicho de otra manera, en una definición ya más esquemática, podemos decir que la libertad se encuentra en construcción. La libertad no está ya terminada. Dice, no, ya la libertad ya es plena, ya está terminada, lo único son pequeños cambios superficiales. Pues no, la libertad se encuentra en construcción. De todas las definiciones me ha gustado mucho esta definición, que es la libertad, capacidad de actuar según naturaleza propia. Todo cuanto existe tiene capacidad de actuar. Pero ¿quién como materia? ¿Qué cosa como vegetal, animal? Y como personas dotadas de inteligencia, voluntad y dinamismo racional. Es eso, capacidad de actuar según naturaleza propia, es decir, como personas dotadas de inteligencia, voluntad y dinamismo racional, mediante lo cual podemos conocer por la inteligencia, querer por la voluntad y por el dinamismo racional hacer conforme lo conocido y lo querido. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Ay, aquí pasó algo raro, espérenme tantito. Sí, ya se arregló, ¿verdad? Sepa Dios con eso. Ahora bien, a este punto es necesario hacer algunas aclaraciones. La libertad es como esa capacidad orgánica de actuar, una acción en conjunto que exige la interacción de las tres potencias del alma o facultades, es decir, de la inteligencia, de la voluntad y del dinamismo racional. Cuando solamente se privilegia el momento intelectivo en el que la inteligencia mueve al sujeto a conocer una realidad, nos encontramos con una acción que tiene que ver con la deliberación. Hablar de deliberación es evocar la inteligencia y me dice, ¿qué escoges? ¿Un celular o unos aguacates de Michoacán? Entonces uno dice, uy, esos aguacates de Michoacán, prefiero los aguacates de Michoacán.
Pero si yo vendo el celular, podría no comprar 3, 4, sino una caja llena de aguacates. Entonces, a este proceso se le llama deliberar. La libertad no es deliberar, es un paso que comprende la libertad. Para la libertad se necesita la deliberación, pero no es solo deliberación. Un segundo aspecto, cuando se considera solamente la voluntad o el querer, estamos haciendo o evocando el principio del libre albedrío. En este aspecto es que muchos han caído en la tentación de confundir la libertad con libre albedrío. Se ha creído que la libertad es la capacidad solo de elegir. Porque soy libre, yo puedo escoger entre este mouse y la computadora. Es un libre albedrío, pero no es libertad. Eso hay que tenerlo en cuenta. En toda acción de elegir hay una decisión de la voluntad que puede elegir afirmar algo o retener su decisión. En todo acto que está implicada la voluntad, se puede querer que no, pero no se puede no querer. Este era un caballito de batalla en la filosofía, cuando nos ponían a hacer eso. A ver, ¿tú puedes querer algo o no querer algo? Sí, dame un ejemplo. Yo no quiero jugar, decía el maestro, no. Ahí no implicas la voluntad. Estoy diciendo que no quiero jugar. Pues ahí está el problema. La cuestión es, quiero no jugar. Ahí está implicado el querer. Bueno, todo esto ya ven es el aspecto filosófico del que les hablaba. Yo quiero fumar un cigarrillo o quiero no fumar, pero de ningún modo puedo decidir que no quiero fumar porque ahí elimino la voluntad. No quiero fumar, está mal dicho. Quiero no fumar, está bien dicho. Esa es la diferencia de la voluntad. Ya ven los loquitos filósofos, sin ofender padre maestro Fernando, ¿verdad? Por último, para terminar esta pequeña serie de aclaraciones, lo que es deliberación, libre albedrío, nos encontramos con un fenómeno que se llama libertinaje. Podríamos decir que mientras la libertad es la capacidad de actuar de acuerdo a nuestra naturaleza propia como personas, el libertinaje es esa capacidad de actuar, pero no como personas, no como nuestra propia naturaleza. Cuando andamos todos happy, aquí el maestro Paco Francisco, cuando se emborrachaba ya en la Universidad Marista, pues ahí empezaba a recorrer una vía del tren. Dice, ay, esa escalera está grandísima. Mi hijo, no es escalera en la vía del tren, vente por acá. Y uno no actúa como persona, actúa como animalito. No te estoy diciendo a ti, Paco, que eres animalito. No. Nada más recordar nuestras borracheras. El libertinaje, entonces, es actuar no de acuerdo a nuestras potencias. Libertinaje es esa capacidad de actuar, pero no conforme a nuestra naturaleza propia. Se actúa traicionando nuestra condición humana, no en conformidad a lo que debemos hacer. Está mal expresado cuando uno afirma lo siguiente: porque soy totalmente libre, puedo romper todos los vidrios del Instituto Superior de Catequesis. Porque soy libre, yo voy a romper todos los vidrios, los vitrales y todo lo puedo. Porque soy libre, yo puedo hacerlo. No, pues qué barbaridad, qué absurdo es eso. Es totalmente absurdo esto. La libertad no solo es el poder elegir entre romper o no los vidrios del instituto. Es algo más que la simple elección. Podríamos decir con San Agustín que es la necesidad feliz y espontánea de hacer el bien
y evitar el mal. Aquí el problema es, ¿cuándo puedo descubrir que es bueno lo que estoy haciendo? ¿Cuándo puedo descubrir que puedo evitar el mal? Esa es una pregunta filosófica interesante. Muy bien, hasta aquí dejamos la filosofía. Entonces, a nivel científico, nivel filosófico, claro, hemos tratado este argumento así, de pisa y corre rápido, para centrarnos ahora en lo que nos interesa, el nivel teológico. Este mismo hecho nos da la oportunidad para afrontar ahora el problema desde el punto de vista bíblico-teológico, la antropología bíblica. Ahí les voy a pedir en su carpeta que abran como tercer archivo su carpeta clic. ¿Qué me falta? Ay, la clave, Dios mío. ¿Quién se le ocurrió? Ahora sí, ya la abrieron. La carpeta que dice antropología bíblica. ¿Sí dice la carpeta? Sí, ¿verdad? Bien. Antropología bíblica, misterio de salvación. Aquí está lo bueno ya. Si lo demás nos pareció puro rollo, casi sin interés, etcétera, etcétera, aquí va a tener su razón de ser, la teología. Échenle para los amantes de la teología, échenle su salecita para saborear este riquísimo tema. Dentro de la vocación, estamos llamados a vivir el misterio de la salvación. Ante todo, misterio. Tuve un maestro en paz descanse allá en Roma, Italia, María Achille Triaca, que era famoso en sus conferencias en Francia sobre el misterio. Y nos decía mysterium, viene mysterium. En la religión cristiana, tal vez se dice que es algo inaccesible a la razón, que debe ser objeto de fe. Algo que oculta verdades profundas y vestigios de una revelación primitiva demasiado compleja para la mente humana. Algo que permanece en secreto. Sin embargo, desde un punto de vista teológico, bíblico, teológico, cuando se hace referencia al misterio, hace referencia al plan. Hablar de misterio es hablar del plan, es hablar del proyecto, es hablar de voluntad o intención interior. ¿Cuál es el misterio de la historia? Que Dios tiene un plan en la historia. El ser humano como misterio, que el ser humano tiene un plan de Dios a desarrollar, envolverse, una intención interior que cumplir, un propósito divino que a simple vista no se ve o no se comprende. Es el famoso designio, pacto de alianza. El amor de Cristo supera todos los conocimientos y abre al hombre al conocimiento del misterio divino. Aquí hago un pequeño paréntesis. Técnicos, Oscar y Francisco Paco, ya abrieron los demás en línea, abrieron esa carpetita. ¿Sí? Bueno, ahí mismo en la carpeta pongo lo que se llama las fuentes. Muchos de ustedes ya son hackers. Las hermanitas que vienen de allá, de lugares muy lejanos, son hackers en la computadora y pueden ustedes descubrir que si entran a la raíz, la C, el disco C, la tarahumara, sí también es la letra C, ¿sí? Van a encontrar la raíz, entonces hay que irse a la raíz, tic, 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 hasta llegar a donde dice
Windows. Abrir esa carpetita Windows, clic. Y de todo lo que hay buscan fonts, F-O-N-T-S, fonts, las fuentes, tic, 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 tic. Lo que está en la carpetita de mi nube, esas fuentes, el hebreo y el griego, tal cual eso, hay que descargarlo, copiarlo y copiarlo ahí en su sistema operativo de fonts. Entonces, su computadora va a aprender, algunos ya hablan con las computadoras de Oscar. En cambio, las otras no les conformamos con leer el hebreo y leer el griego, y un hebreo y griego profesional. Para eso tienen que hacer el examen, ya que lo cambian, ya que copiaron, resetean toda la máquina y ya empieza a ver. Si aparece bien el hebreo, qué bonito. Si no, quiere decir que van a aparecer otras palabrotas grandotas ahí que ni se entienden, ni se sabe qué cosa. Bien, pasamos a descubrir la Pascua, que es todo un misterio. Hace referencia a la misma acción de Dios que se ha hecho presente en la historia y mediante la cual se ha puesto de manifiesto no solo su identidad, sino también la razón formal de la existencia humana. Dicho misterio, dicho plan, está ligado a su vez con el evento de la encarnación, redención y santificación. Pero todo este evento de la encarnación, redención, santificación no se entiende fuera del contexto veterotestamentario, es decir, el fundamento del Antiguo Testamento. Y ahí tienen en los cuadritos, ahí, creación, caída, promesa, alianza, van a venir todas las alianzas. La creación, todo. Acuérdense que la creación del Génesis, libro del Génesis, de los 73 libros de la Biblia, el primero se llama Génesis, que comprende 50 capítulos. Pues bien, los 11 primeros capítulos van a estar en un género literario llamado Midrash. Midrash, que no es simple cuentito, porque muchos dicen, son cuentitos. No, cuentito, todo es mentira. Midrash es narración simbólica que revela profundas verdades de fe. Ya para personas ya preparadas como ustedes, esto pues no es de mucha novedad, ya se saben. Pero sí puede causar impacto y muy grande. Cuando uno dice, bueno, aquí en forma sencillita, Adán y Eva no existieron. Caín y Abel no existieron. Ya sé que me están maldiciendo, pero no. Caín y Abel no existieron. Noé no existió. Padre, ¿cómo que no encontraron hace poco la arca de Noé en el monte Everest? Ahí estaba y todavía la arca apestaba animales. No. Pura ciencia ficción. No. Bueno, ya nuestro maestro Nicolás Los, allá en Francia, nos hacía una demostración que era imposible un diluvio de eso, porque nomás no. Bueno, para los fanáticos que todavía creen que está el arca de Noé en el Everest, ahí lo pueden ir a buscar. Si encuentran algo, toman fotos y si salen vivos de ahí, pues nos la mandan. Así que Adán y Eva, cuentito. Caín, Abel, cuentito, no existieron. Noé, cuentito, no existió. La Torre de Babel no existió. Lo que les estoy diciendo es que los 11 primeros capítulos son Midrash, narraciones simbólicas que revelan profundas verdades de fe. Eso es muy importante. Yo había acabado de regresar a Alemania, Francia, Italia, etcétera, etcétera. Regresé
y me pusieron como maestro ahí de estudiantes de filosofía. También estuve ahí como alumno muy aplicado a Fernando. Ahí, ¿verdad que sí, Fernandito? Dice que sí, ya me sacó la lengua el maestro. Bueno, y entonces se me ocurrió decirles, acabando de llegar del extranjero, amigos, estamos aquí en filosofía de la naturaleza, o ontología, o ética, la materia que sea, me permito hacer como complemento. Adán y Eva es un midrash, Caín y Abel un midrash, Noé un midrash, Torre de Babel un midrash. Otro. Maestro, ¿qué quiere decir midrash? Bueno, para que le entiendas tú, es cuentito que no existieron realmente. ¡Ah! ¿Qué está diciendo, padre? Sí, realmente no existieron como algo físico. Bueno, hasta ahí. Pero recuerden que esto es midrash, son narraciones simbólicas, bla, bla, bla. Ya les di la explicación, etc. En la tarde, mi confesor, ya puedo nombrarlo porque ya está en el cielo. Mi confesor, el padre Luisito González, muchos de ustedes a lo mejor lo conocieron. Hijito, ven acá. Sí, padre, dígame, ya me confesé la semana pasada. No es para tu confesión, es para que platiquemos un ratito. ¿Tú le dijiste a los muchachos que Adán y Eva no existieron? Pues sí, padre, es lo que no sé. No, ustedes que llegan del extranjero quieren imponer cosas. ¿Cómo crees? La Biblia es muy clarita, dice esto y esto y esto y esto. Bueno, se siguió la plática, que sí, que no, que sí. Cerramos la plática y me dice, bueno, yo como tu confesor, te prohíbo mientras tenga vida, te prohíbo mientras tenga vida que no hables de este argumento. Padre, pero es la ciencia, la técnica, la teología moderna. Te prohíbo que mientras yo viva no hables de esto. Bueno, ¿aceptas? Sí. ¿Lo juras? Juro solemnemente que mientras vive usted no voy a hablar de ese argumento. Paz, ya. A los 15 días se muere el padre. Yo dije, qué barbaridad. Señor, gracias, es un signo. Ya estás, padre Luisito, ya estás gozando y ya entiendes ahora sí un poquito más de la verdad y me libré. Cumplí el juramento, cumplí el juramento. Y algunos decían, ¿te va a jalar los pies en la noche? No, nada de eso. Pues bien, esto decirles para lo que es de la creación, la historia. La historia va a comenzar desde el capítulo 12. Que me dice desde el capítulo 5, no, capítulo 12. Ay, en la torre. Gracias, maestro Fernando, ya entendí. La historia comienza en la Biblia desde el Génesis capítulo 12 en adelante. Ahí todo eso va a ser historia. Con Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, etcétera, etcétera, reyes. Hasta llegar hasta el periodo de la encarnación, redención, santificación, glorificación. Vamos a entrar a la Biblia desde las primeras páginas del capítulo 1 al capítulo 11. Vamos a ver los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La Biblia, les recuerdo, como ustedes muy bien saben, la Biblia está escrita en 3 idiomas. 3. Primero, el hebreo. Todo el Antiguo Testamento está en hebreo, excepto 7 libros, los deuterocanónicos, esos que por un tiempo se dijeron no son inspirados porque no están en hebreo, bla, 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 bla. Bueno, detrás de cada bla, bla, bla hay una explicación. Sigue, todo el Nuevo Testamento está en griego excepto un libro. Les ayudo. Mel Gibson hizo su película basada en San Mateo que está en original arameo.
Es el único escrito en arameo, el Evangelio de San Mateo. Lo demás está en griego perfecto y demás. Por eso Mel Gibson se basó con los jesuitas y superintelectuales allá del bíblico para hacer todas las traducciones. No quiso Mel Gibson dar el derecho de una traducción que se oiga en español, que se oiga en inglés, que se oiga en francés, nada. El idioma original, y se oye bellísimo el arameo, se oye bellísimo el hebreo, etc. Esos son los tres idiomas que ya con el texto masorético se dan esos cambios. Ay, perdón. Y ahí está el primer versículo. El primer versículo se lee, el verde, Bereshit, se lee de derecha a izquierda, arriba, abajo. Bereshit, Baraj, Elohim, Het Ha, Samayim, Wehet Ares. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro, lo ideal sería estudiar palabra por palabra, pero son dos expresiones en este versículo que nos llaman la atención. La primera expresión, el verbo baraj. Baraj, ahí la transliteración está mal. La A debe de tener rayita arriba, la otra A rayita arriba, porque es vocal larga, no es breve. Baraj. Este verbo tiene tres connotaciones. Dar el ser, lo que no existía, comienza a existir. Mantener el ser. No solamente la mamá que da a luz, ya nació la criatura, ya no quiero saber nada de él. No, lo mantiene, le da de comer, lo cuida, etcétera, etcétera. La creación, el creador también es un mantener. Crear es un mantener el ser. Y tercero, es finalizar, es decir, dar fin. Todo cuanto existe tiene un fin. Las y los que son filósofos, cuando quieren hacer la esencia de algo, decía ahí nuestro maestro filósofo, Carlo Catton en Italia. ¿Cuál es la esencia de esta pluma? ¿Qué es negra? No, porque hay otras cosas negras y que no son plumas. ¿Qué es de plástico? No, porque hay otras cosas que son de plástico y no es pluma. ¿Cuál es la esencia? Y nosotros nos quebramos la cabeza. Sencillo, por su finalidad se conoce la esencia de algo. ¿Cuál es la finalidad de la pluma? Escribir como pluma. La esencia de la pluma es que escribe como pluma. Interesante para saber cuál es la esencia del ser humano. ¿Ser gordo? No, porque ya tendría mucha esencia, ¿verdad? Y de tachecito a la que se rió a lo descarado. Su tache. Y entonces es descubrir precisamente la finalidad como lo que da la esencia. Dios con ese verbo, el baraj, dar, el ser, finalidad. Esta realidad de recibir el ser de Dios, conservarse en él y recibir finalidad de él, hace definir la condición original de la criatura. Toda criatura, en cuanto que recibe el ser de Dios, es mantenido en Dios y finalizado en Dios, tiene como originalidad depender plena y totalmente de Dios. Yo dice que ya para mañana, primero Dios, dejamos la expresión de Elohim en el hebreo, precioso. Si su computadora no sabe escribir hebreo, ya les dije, se van a la raíz C, se van a Windows y ahí está, es 5, 4, 3, 2. Ya me van a sacar del aire. Tenemos 3 preguntas que se las formulo para que si nos puede contestar, por favor, 4 preguntas. Lo que se pueda contestar, sí. Lo que no, la primera pregunta la hace Miriam Ramos, dice, ¿cómo podemos ayudar a sentirnos libres cuando el ser humano está materializado y busca su propio beneficio a costa de lo que sea, aunque perjudique a otros?
Bueno, aquí tenemos ya casi la respuesta. Porque no somos libres, somos tremendamente condicionados. El desafío es llegar a ser más libre. Por eso los santos son con plenitud más libres. Más o menos es porque somos tremendamente condicionados. De ahí grandes moralistas. Bueno, ya no entro más en cosas nuevas porque si no me van a quemar aquí antes de tiempo. Basta. La segunda pregunta la realiza Ana Romero. Dice, usted menciona 3 facultades superiores. Sí. La referente al dinamismo puede identificarse con mi capacidad de amar. No. Simple y sencillamente porque el amar implica los 3 movimientos de la inteligencia, voluntad y dinamismo racional, que muchos, Aristóteles prefería hablar de entendimiento o razón. Con la inteligencia conocemos. Nada puede amarse si antes no es conocido. Claro, si yo no conozco algo a alguien, no lo puedo amar. Entonces entra ahí la inteligencia. La voluntad, si no hago la elección después de descubrir que esa persona, caray, tiene muchas virtudes, me impresiona mucho, etcétera, pues sin voluntad no podría amar. Y el dinamismo racional, actuar conforme lo conocido y lo querido es lo que provoca el amor. Ya más adelante vamos a hablar en el tercer momento de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y amor. Por excelencia el amor. ¿Ya? Siguiente. Sí, la siguiente pregunta la realiza Susana López. Dice, me cuestionó una católica que no ha profundizado en la fe, que por qué les enseñamos a los niños en la catequesis como verdades los 11 primeros capítulos del Génesis. Y Momentito, ahí suspéndele ahí tantito. No estoy negando que no sean verdades de fe. Lo que estoy diciendo es que se interpretan de diferente manera. Atención, señoritas y jóvenes, personas que entran en contacto con adultos pueden ocasionar confusión. Yo les puse el ejemplo del padre Luisito. Te prohíbo estrictamente que hables de esto. ¿Por qué? Nomás, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo están engañándonos? No. Simple y sencillamente se llama la prudencia de la iglesia, que poco a poco nos va educando. Por eso la catequesis tiene que actualizarse. Yo estoy muy contento porque hay algunos que sí se actualizan muy bien. Catequistas que enseñan cosas raras. Amigos, la serpiente, cuando le habló a Eva, era una serpiente de 15 metros. Ahí están los chiquillos así. Su hocico más grande que la puerta de la Basílica de Letrán. Y uno dice, y era tremendo. Bastaba que soplara para convencer. No. Ciertamente todo esto es simbólico, pero no hay que darle al simbolismo una realidad tremenda. Estas catequesis tienen que ser propias. Dice, porque somos obedientes a esto, nada más comulgan las personas que se acaban de confesar. No se tiene que comulgar personas que no se confesaron en el mismo día. Eso era doctrina de Trento, 1545. Ya estamos en el Vaticano II. Hay que actualizarse. Estas, iba a decir monjitas, pero no son monjitas, son catequistas de X tiempo, etcétera. Cuando le dice, niño, tú cuando estás en pecado mortal, vas a saber cuando el sacerdote tiene mal de Parkinson, cuerpo de Cristo, y el niño, ¡pum! Y no le atina y se cae la hostia. Niño, debes de entender que el niño Jesús prefirió tirarse al suelo a entrar a tu corazón podrido. Se echó un clavadito. Por favor,
traumamos a la gente. Ahora sí termina de decir la pregunta, a lo mejor era otra cosa y ya eché otro rollo. Continúa la pregunta nada más diciendo que por qué no se explica cómo es, o sea, en el sentido simbólico. El sentido simbólico. Poco a poquito a los niños hay veces que no se les enseña la verdad completa, en el sentido que por su capacidad y demás, pues les queda difícil. Mamá, ¿cómo nací yo? Mira, algunos dicen todavía las mamás antiguas, vino un pájaro que se llama cigüeña, voló, te echó por la chimenea, ¡pum!, te caíste. Ay, por eso salí medio tontito. Bueno, algo de eso hay, pero así naciste. Son pocas las mamás que le dicen, mira, de un acto sexual, el coito, etcétera, etcétera, quedé embarazada, etcétera. No, ya a veces hasta los niños se burlan de nosotros. Le decimos a la viejita cómo nacimos. El otro dice, uy, ¿por qué se ha preferido una prudencia? Es lo que le llaman la prudencia del pequeño y demás. Claro está que si ya hay una mente bien formada, niño, así son las cosas. Esto se llama midrash, etcétera, 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 etcétera. ¿Más o menos? Sí. Había preguntitas por aquí, La ¿vale? última pregunta que tenemos acá es, ¿el midrash solo se contempla en el Génesis o también aparece en algunos otros libros de la Biblia? Aparece en varios libros de la Biblia, pero tiene que estudiarse precisamente en contexto, los contextos propios. Por ejemplo, el libro de Jonás es un midrash y cuando lo entienden literalmente, pues hacen confusión. Niño y maestra. La maestra, niños, Jonás fue devorado por una ballena. Pero así fue, sí, así fue. Jonás fue devorado por una ballena. Pero si no es cierto, que sí, que no, que sí, que no. Maestra, vamos a ver. Cuando yo me muera y vaya al cielo, lo primero que voy a hacer va a ser buscar a Jonás. Jonás, Jonás, Jonás. Ah, ahí estás, Jonás. Estuviste en el vientre de la ballena, te comió la ballena y él me va a decir que no. La maestra se quiso pasar de lista y le dice, oye, y si de casualidad, se va al infierno, Jonás, que cometió algún pecadito, se va al infierno, ¿cómo le va a hacer? Ah, no, entonces le toca a usted preguntar. Entendió el midrash muy drástico, ¿ah? Ya aquí ya no, ya aquí ya, o aquí sí. Ah, en el video no, ya dice que ya tiene hambre el maestro Fernando. Muchas gracias. Bueno, para mañana, primero Dios, si nos presta vida, etcétera. Se dijeron cosas así un poquito fuertecitas, pero espero que no se hayan escandalizado. Ciencia, técnica, profesional. Muchas gracias, que Dios los siga bendiciendo.